Misterios al oído, en la penumbra donde la luz ya no llega. Un susurro en la oscuridad. La oscuridad se sentía aquella noche, cargada de un silencio antinatural que oprimía mi pecho. Cada sombra a mi alrededor parecía susurrar mi nombre, y un escalofrío helado me recorría la espalda al comprender que no estaba solo. Mis latidos resonaban ensordecedores en mis oídos, mientras el aire olía a cenizas y a un miedo antiguo. Nunca creí en brujas ni en maldiciones, pero en ese instante supe que las historias contadas al calor de las fogatas eran realmente terribles. Algo maligno y ancestral acechaba en la penumbra. Su presencia, envolviéndome con una calma cruel, sentí que había cruzado un umbral sin retorno. Nunca pensé que un día me atrevería a contar esta historia. Aún se me hace un nudo en la garganta al recordarla. Te la cuento casi en susurros, porque así fue como la viví, con miedo, en silencio, temiendo que ella pudiera escucharme, inclusive ahora. Fue apenas hace un par de años. Mi esposa y yo acabábamos de mudarnos con nuestro bebé recién nacido de meses a la casa que había sido de su abuela, en un pequeño pueblo lejano de los Altos de Jalisco. Yo venía de la ciudad, así que al principio todo me parecía pintoresco y tranquilo. Jamás imaginé el terror que nos esperaba en aquel rincón aparentemente tranquilo. Desde el primer día empecé a oír susurros de los vecinos sobre cosas extrañas. Algunos decían haber visto bolas de fuego atravesando el cielo sobre el cerro en las noches sin luna. Otros nos advirtieron que no dejáramos ni un instante solo a nuestro bebé, ya que no estaba bautizado. Una vecina anciana insistió en que colocáramos unas tijeras abiertas en forma de cruz debajo de su colchoncito, como protección. Para espantar a la bruja, dijo muy seria. Yo realmente me reí por lo bajo y pensé que solo eran supersticiones del pueblo, leyendas exageradas, bueno, de gente mayor. La casa se ubicaba al final de una calle de terracería, junto a un terreno baldío cubierto de matorrales. Recuerdo que una de esas noches nos quedamos con mi esposa y yo en el patio, meciendo al bebé bajo un cielo claro y lleno de estrellas. Los grillos cantaban sin parar entre la hierba, hasta que de pronto enmudecieron todos a la vez, dejándonos en un silencio espeso. Mi esposa me tomó del brazo. Su madre le había enseñado que cuando el campo se queda callado de golpe es porque algo anda rondando. Un segundo después, escuchamos un aleteo y vimos una sombra posarse en el tejado. Alcancé a distinguir la silueta de una lechuza enorme, con ojos amarillentos que brillaban reflejando la luz de la luna. El ave nos miraba fijamente desde arriba. En ese momento sentí un escalofrío recorrerme la espalda, acordándome de la advertencia de la vecina. Si ves una lechuza mirándote, méntale a la madre para que se vaya. Dicen que es una bruja. Por un instante dudé, pero la tensión pudo más que el ridículo. Murmuré una grosería temblorosa, rompiendo el silencio. La lechuza en ese momento lanzó un chillido agudo y se elevó en vuelo, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Con el sobresalto, nuestro bebé se había puesto a llorar. Entramos apresurados. Mi esposa tomó a mi hijo en brazos tratando de calmarlo,
mientras yo cerraba bien la puerta y atracaba las ventanas. El recuerdo de la lechuza nos tenía nerviosos, para serles sincero. Así que revisé 2 veces que las tijeras siguieran abajo de la cuna, tal como nos dijeron. Después de un rato, mi pequeño se quedó dormido de nuevo. Ajeno a nuestro desvelo, mi esposa y yo nos acostamos inquietos, sin hablar mucho, intentando convencernos de que solo había sido un susto y nada más. Pero la calma duró muy poco. Pasada la medianoche, me sobresaltó un sonido extraño, un rasguño lento contra la ventana de la sala. Contuve la respiración, entonces lo escuché con claridad. Pasos sobre el techo de lámina, pasos lentos que recorrían la longitud de la casa. El corazón en ese momento se me aceleró. Mi esposa también los escuchó. Me buscó la mano bajo las cobijas y me apretó con fuerza, mientras comenzaba a rezar en voz baja un Padre Nuestro. Permanecimos inmóviles en la oscuridad, con los oídos tensos a cada crujido de las vigas sobre nuestra cabeza. Y de pronto, el silencio se rompió con el agudo llanto de nuestro hijo desde su cuarto. Salté de la cama inmediatamente con el corazón en el puño y corrí por el pasillo a oscuras. Al empujar la puerta de la habitación, me encontré con la escena más aterradora de mi vida. La cuna estaba vacía, la ventana de par en par, golpeando contra la pared con el viento nocturno. Por un segundo me quedé helado, sin poder creerlo. Mi esposa llegó detrás mío y ahogó un grito al ver que nuestro hijo no estaba donde lo habíamos dejado. Fuimos de inmediato desesperados hacia el patio trasero, guiándonos con la tenue luz de nuestro teléfono. El aire olía a tierra húmeda y algo más. Un hedor agrio desconocido. En la esquina del terreno baldío, justo detrás de la casa, pude distinguir una figura que se movía entre las sombras. Mis ojos tardaron un segundo en entender lo que había visto. Una mujer pequeña y huesuda, envuelta en un rebozo negro, y en sus brazos llevaba a mi hijo. Estaba a punto de saltar la reja hacia el monte. Grité con todas mis fuerzas, un alarido mitad rabia, mitad súplica. ¡Suéltalo! Fue lo único que le pude decir en ese momento. La silueta se detuvo y volvió el rostro hacia mí. Pude percibir unos ojos negros y brillantes, casi inhumanos, y una mueca desfigurada de ira en un rostro anciano. No lo pensé 2 veces, corrí directamente hacia ella. La mujer emitió un chillido espantoso, un sonido entre animal y carcajadas o algo así, que me heló toda la sangre. Sentí unas garras heladas que me arañaban el hombro. Pero en el forcejeo logré sujetar a mi hijo firmemente del rebozo. Tiré con fuerza y arranqué la tela, haciéndola caer hacia atrás. Mi bebé rodó entre sus brazos y cayó al suelo de tierra con un quejido. En ese instante, la mujer emitió un gruñido de dolor y se escabulló con una agilidad antinatural, perdiéndose entre la maleza del terreno baldío. Alcancé a ver, incrédulo, cómo en la sombra de su cuerpo brotó una pequeña bola de fuego anaranjada que se elevó sobre los matorrales y desapareció en el cielo. Tomé a mi hijo del suelo temblando, mientras mi esposa llegaba detrás de mí sollozando de alivio. Mi hijo estaba llorando con fuerza por el golpe, pero milagrosamente estaba ileso, gracias a Dios. Apreté contra mi pecho el pedazo de rebozo negro que le había arrancado a la bruja, único testigo mudo de lo que había pasado. Nos metimos de inmediato corriendo a la casa y atranqué la puerta. Mi esposa sostenía a mi hijo pegado a su pecho, besándolo y llorando. Yo apenas podía respirar
y sentía mi hombro arder donde aquellas garras me habían rasguñado la piel. Una vecina, la misma anciana que nos dio las tijeras, había oído nuestros gritos y llegó minutos después. Al ver nuestras caras desencajadas y al pequeño llorando, entendió todo sin necesidad de explicaciones. Entró decidida con un cuenco de agua bendita y empezó a salpicar cada rincón mientras murmuraba oraciones. Pasamos el resto de la noche sentados en la sala, con luces encendidas, rezando rosarios y sobresaltándonos con cualquier crujido o movimiento. Al amanecer, nos armamos de valor para salir a inspeccionar el exterior. La luz del día reveló huellas alrededor de la casa. En la tierra húmeda bajo la ventana del cuarto de nuestro hijo había marcas de pies descalzos, pequeños y huesudos, como de una anciana. Ver esas pisadas deformes me revolvió el estómago. No había duda, algo muy real había estado aquí con intenciones realmente horribles. Esa misma mañana llamamos al sacerdote del pueblo. Cuando llegó, le contamos a medias lo ocurrido. Omitimos detalles que sonaban locos. Roció agua bendita en habitaciones, puertas y ventanas, en cada espacio de la casa. Mi esposa insistió en que fuéramos a bautizar al bebé de inmediato, y así lo hicimos ese mismo día por la tarde. Tal vez eran medidas desesperadas, pero créanme, después de lo que vivimos, ninguna precaución nos parecía exagerada. Como era un pueblo pequeño, las noticias volaban de inmediato. Y pronto, muchos vecinos ya murmuraban lo ocurrido en nuestra casa. No éramos los primeros en vivir algo así. Decían que hubieron familias atrás que también despertaron con brujas rondando la cuna de sus hijos. Todos parecían señalar a la misma persona, una tal Doña Clara, la mujer solitaria que vivía 2 casas más allá de la nuestra. Hacía años que corrían rumores sobre ella. Se decía que en su patio habían aparecido animales muertos, drenados de sangre, y que por las noches algunos escuchaban cánticos extraños saliendo de su ventana. Nunca tuvo hijos y siempre estaba sola. Muchos le tenían miedo. Aunque fuera amable de día, aquella mañana, curiosamente, Doña Clara no salió a asomarse con el resto del vecindario pese al alboroto de la noche anterior. Se encerró en su casa todo el día. Solo la vieron muy brevemente al anochecer, cuando pasó a comprar algo en la tiendita del barrio. Llevaba un chal distinto al negro de siempre y un notorio cojeo al caminar. Cuando escuché eso, sentí un frío intensísimo en la columna. En casa teníamos aún el pedazo desgarrado del rebozo negro y yo recordaba bien que la bruja había escapado tras nuestro enfrentamiento. Todas las piezas se encajaron de golpe en mi mente. Yo la había herido. Logré arrancarle el rebozo en la pelea. Y ahora, Doña Clara parecía lastimada, ocultando su brazo y sin su característico rebozo negro. Rememoré con un estremecimiento las ocasiones en que habíamos cruzado palabras con ella, esas miradas fijas e incómodas que nos lanzaba al ver a nuestro bebé. Comprendí en ese instante que la bruja que nos atacó no era una aparición anónima, sino alguien de carne y hueso a quien conocíamos. Había estado entre nosotros todo ese tiempo, disimulada bajo la apariencia de una vecina más. Desde ese día no volvimos a dormir en paz en aquella casa. No denunciamos nada a la policía, pues ¿quién nos hubiera creído algo así? ¿Y con qué pruebas? Pero en el pueblo todos sabían la verdad, aunque nadie lo mencionaba en voz alta. Decidimos no confrontar a Doña Clara. Temíamos provocar su venganza. A partir de entonces, vivimos con un ojo siempre abierto. Mantuvimos a nuestro hijo rodeado de protecciones, medallitas de santos, rosarios en la cuna, las infaltables tijeras bajo el colchón, ruda y ajo en las ventanas. La verdad, cualquier amuleto que nos recomendaran, por descabellado que sonara, lo utilizábamos. Lo bautizamos, bendijimos la casa entera y hasta colocamos espejos en la habitación.
para que la bruja se vea a sí misma y se espante, como nos sugirió la vecina devota. Aún así, cada noche siguiente me resultó imposible pegar un ojo. Me quedaba en vela hasta el amanecer, escuchando el más mínimo ruido en el techo, sobresaltándome con el aullido lejano de los perros. Mi esposa estaba pálida y exhausta, siempre con el niño en brazos. Yo recorría la casa con un machete viejo en la mano, temiendo que ella regrese en cualquier momento. Con el tiempo, en cuanto pudimos reunir algo de dinero, nos mudamos de nuevo, definitivamente lejos de allí. Pensé que dejando atrás el pueblo recuperaría mi tranquilidad, pero el miedo viajó con nosotros. Hasta hoy, casi no hemos contado a nadie lo sucedido. Tememos que la gente se burle, porque realmente es una historia bastante increíble. He aprendido a vivir con los recuerdos, pero realmente no hay noche que no me despierte sobresaltado revisando la cuna. Incluso ahora en la ciudad, cada vez que escucho el ulular de una lechuza en la madrugada, por lejos que esté, siento que me hiela la sangre y regreso a aquella noche terrorífica. Sé que jamás voy a olvidar lo que nos pasó. Te lo cuento a ti, con el corazón encogido, con la esperanza de que al compartir la carga sea más llevadera. Pero la verdad, desde ese entonces vivo con la certeza de que el mal realmente existe y de que en cualquier momento, entre las sombras de la noche, podría volver por nosotros. Gracias por quedarte hasta el final de este viaje por lo desconocido. Si te gustó, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna historia. Recuerda que todos los miércoles y viernes traeremos relatos contados por ustedes, aquellos que han vivido lo inexplicable. Si tienes una historia que merezca ser escuchada, envíala a nuestras redes sociales. Tal vez la próxima en ser narrada sea la tuya. Susurra el viento, se enciende la llama. Ven, escucha, la oscuridad te llama. Crujen las puertas, se apagan las estrellas, caminos perdidos, almas paralelas. Lo que se oculta en el abismo te espera, en cada rincón un hechizo. Misterios al oído, sombras al alma, relatos de terror que el miedo desarma. Susurra el viento, se enciende la llama. Ven, escucha, la oscuridad te llama. En la quietud de la noche no estás solo, el terror aguarda. Ven y escucha.